Buenos días al doctor Robles, mi nombre es Karen Samantha López Winil y hoy les vamos a hablar acerca de los linfocitos B, el origen y lugar de producción de estos. Cuando hablamos de los linfocitos B, tenemos que tener en cuenta que son distintos subtipos de los linfocitos B. Existen al menos tres poblaciones de linfocitos B, la población B1, la población B2 y las células B de la zona marginal del vaso. Cuando hablamos de linfocitos B2, decimos que son los más abundantes, con un 90% en la circulación sanguínea y en los tejidos periféricos. Es a la que nos referimos comúnmente como linfocitos B. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Todas las células B se generan en la médula ósea, así como los linfocitos T, que se maduran y se originan en el timo. Los linfocitos B prácticamente su origen es la médula ósea y terminan de madurar en el vaso. Poseen receptores BCR para reconocer a los antígenos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta los factores también que predominan con estos linfocitos, al igual que el ciclo vital de estos mismos. Por ejemplo, el desarrollo de estas tres fases prácticamente son en la médula ósea. Entonces, como habíamos dicho, prácticamente los linfocitos B tienen una inmunidad mediada por ellos mismos, como por ejemplo la activación de los linfocitos B, que para activarse prácticamente necesitan de dos señales, como bien lo sabemos. La primera señal es el reconocimiento antigénico, la segunda es el reconocimiento ligado. Pero, ¿qué es el reconocimiento antigénico? Prácticamente es el entrecruzamiento del BCR con su antígeno específico, este último en su forma nativa. Cuando hablamos de reconocimiento ligado, prácticamente es la señal dada por los LTFH, que son los helpers en pocas y pequeñas palabras. Entonces, cuando hablamos del ciclo vital de los linfocitos B, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos células pre-B, células B inmaduras, células B vírgenes, linfocitos B maduros y los linfocitos B de memoria. Entonces, prácticamente cuando hablamos de los linfocitos pre-B, que como habíamos dicho, su origen es en la médula ósea, al igual que las células inmaduras. Entonces, las células pre-B prácticamente dice que no tienen los receptores antigénicos complementamente recoordenados. Entonces, al igual que las células B inmaduras, no están preparadas para responder al antígeno. Cuando hablamos de células B vírgenes, estas se maduran en los ganglios o están en los ganglios linfáticos con los genes que prácticamente de hemoglobulinas reordenados por complemento, pero no han encontrado el antígeno específico. Cuando hablamos de linfocitos B maduros, entonces estas han encontrado el antígeno y poseen específicamente especificidad del antígeno. Los linfocitos B de memoria, estos mantienen la memoria del encuentro con el antígeno y residen en el sistema linfoide. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esto prácticamente es el ciclo vital de los linfocitos B. Entonces, si vamos a hablar de factores de estimuladores de colonias, dice que prácticamente las citocinas estimulan el crecimiento y diferenciación de las células progenitoras de la médula ósea. Entonces, la acción de algunos de estos factores estimuladores de colonias está limitada a su célula diana, mientras que otros tienen unos límites de acción muy amplios. La liberadora por los linfocitos T colaboradores CD4 a L3 producen prácticamente efectos sobre el crecimiento de las células de mayoría de los linajes y en particular las células donde las dendritas plasmocitoides liberadoras por las células estromales, creo.
de la médula ósea, la IL-7, produce efectos sobre el desarrollo de los linfocitos B dentro de la médula ósea y sobre la activación de los linfocitos T, el cual es la citocina que se opone a las tendencias naturales de las células hacia la muerte, que prácticamente es denominada como apoptosis. Entonces, durante los periodos en los que no reciben señales de activación, prácticamente algunas de las moléculas más importantes son los CSF de granulocitos monocitos, como la CSF. Los CSF prácticamente dice que son granulocitos S6 SCF. Entonces dice que los CSF de monocitos macrófagos, por ejemplo, son utilizados en pacientes cuyos leucocitos han sido sometidos a una eliminación temprana o temperatura como parte de otro, o temporal, perdón, como parte de otro tratamiento, como por ejemplo las quimioterapias. Entonces, decimos que los GCSF prácticamente son liberados por los tipos de células similares, pero actúan con granulocitos.